Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Contreras y bienvenidos a mi webinar titulado Tipos de micrófonos y técnicas de microfoneo. Espero que les guste mucho y les sea de utilidad. ¿Qué es un micrófono? Los micrófonos son dispositivos transductores cuya función principal es convertir la energía acústica en energía eléctrica. A continuación, explicaré los tipos principales de transducción utilizados en micrófonos. Les voy a hablar sobre un micrófono de la marca Shure que es dinámico. Su nombre es SM58. Estos micrófonos utilizan una bobina móvil acoplada a un diafragma. La bobina está situada dentro de un campo magnético generado por un imán. Cuando el diafragma vibra, la bobina se mueve y genera una corriente eléctrica por inducción, conocido como la ley de Faraday. Sus ventajas es que son muy resistentes, económicos y capaces de manejar altos niveles de presión sonora. Se usa normalmente para voces en vivos, amplificadores de guitarra, batería. A continuación les presento un micrófono de condensador de la marca AKG, el modelo SC414. Estos micrófonos funcionan mediante un condensador, compuesto por dos placas, una fija y otra móvil. Al vibrar con el sonido, la distancia entre las placas varía, modificando la capacitancia y generando una señal eléctrica. Las ventajas de este tipo de micrófonos es que son altamente sensibles, tienen gran respuesta en frecuencia y son excelentes para capturar detalles. Sus aplicaciones más comunes son para grabación de voces, pianos, cuerdas, overheads y ambientes. Es importante mencionar que este tipo de micrófonos requieren alimentación, es decir, Phantom Power más 48 volts para poder funcionar. El siguiente micrófono que vamos a mencionar en este video es el KSM313 de Shure, que es un micrófono de cinta. Utilizan una fina cinta metálica de aluminio suspendida en un campo magnético. La cinta vibra con el sonido y al moverse en el campo genera una corriente eléctrica. No usan bobina, la cinta es tanto diafragma como conductor. Estos micrófonos tienen sonidos suaves y naturales, ideal para fuentes brillantes. Son muy sensibles a golpes de aire y al mal uso del Phantom Power. Sus aplicaciones más comunes son para guitarras eléctricas, cuerdas, metales, voces suaves en estudio. Este es un micrófono piezoeléctrico, este es de la marca AKG y el número de su modelo es C411. Normalmente este tipo de micrófonos se adhieren al instrumento. Los micrófonos piezoeléctricos se basan en el efecto piezoeléctrico, que ocurre cuando ciertos materiales cerámicos generan voltaje al ser comprimidos o deformados por vibraciones mecánicas. A diferencia de los otros tipos, no dependen del aire para capturar el sonido, sino del contacto directo con la fuente sonora. Son muy útiles para captar vibraciones directamente desde superficies, como instrumentos, estructuras, cuerpos sólidos. No requieren alimentación externa algunos, pero existen otros micrófonos piezoeléctricos que sí usan Phantom Power, debido a que son piezoeléctricos de condensador. ¿Qué es patrón polar? El patrón polar de un micrófono describe cómo responde a los sonidos provenientes de diferentes direcciones. En otras palabras, indica desde qué ángulos el micrófono capta mejor el sonido y desde cuáles lo rechaza o lo capta con menor intensidad. Esta característica es clave a la hora de elegir un micrófono para una situación específica, ya que afecta la forma en que se captura el sonido directo, el ambiente y los ruidos no deseados. Tipos de patrones polares. Omnidireccional. Capta el sonido por igual desde todas las direcciones, 360 grados alrededor del diafragma. No discrimina entre sonido frontal, lateral o trasero. Sus ventajas es que da naturalidad en la captura y este patrón polar es bueno para grabar ambientes o cuando la fuente se mueve. Sus desventajas es que capta todo, incluso ruidos no deseados. No permite que haya algún aislamiento. Y sus usos comunes es en micrófonos de ambiente, coros o instrumentos acústicos, pero en salas controladas. Cardioide. Capta principalmente el sonido desde el frente,
algo de los laterales y rechaza el sonido trasero. Su nombre proviene de su forma de corazón en el gráfico polar. Sus ventajas es que da buen aislamiento, es ideal para evitar acoples y captación de ruidos de fondo. Desventajas es que es sensible al efecto de proximidad, es decir, la acentuación de graves si la fuente está muy cerca. Usos comunes: voz en vivo, grabación individual de instrumentos, home studios. Supercardioide e hipercardioide. Son variantes del cardioide, pero con un ángulo de captación más estrecho al frente y más sensibilidad en la parte trasera. El supercardioide tiene un ángulo frontal más cerrado y tiene un ligero lóbulo posterior. El hipercardioide es aún más direccional al frente y con un lóbulo trasero más notable. Sus ventajas es que son excelentes en aislamiento frontal, útil en ambientes ruidosos o en vivo. Sus desventajas es que requieren posicionamiento más preciso, captan algunas cosas por la parte trasera, y sus usos comunes es en cine, entrevistas, escenarios con muchos monitores. Bidireccional, o también conocido como figura en 8. Capta el sonido por igual desde el frente y la parte trasera, pero rechaza los sonidos laterales. Sus ventajas es que es útil para técnicas estéreo como mid-side o Bloom Lane y capta dos fuentes enfrentadas. Sus desventajas es que son muy sensibles a sonidos fuera del eje frontal trasero. Usos comunes: grabaciones en estudio, entrevistas cara a cara o técnicas estéreo avanzadas. Técnicas de microfonía. Técnicas monaurales, micrófono individual. Estas técnicas utilizan un solo micrófono para captar una fuente sonora. Son las más comunes y se aplican tanto en estudio como en vivo. Colocación cercana, close micing. Consiste en ubicar el micrófono a pocos centímetros de la fuente. Ventajas es que captura directamente el sonido, así que captura poco ambiente y da un mejor aislamiento. Sus desventajas es que hay una posibilidad de obtener efecto de proximidad si es cardioide, y esto nos daría poca naturalidad si no se equilibra. Usos comunes para este tipo de microfonía es en voces, tambores, amplificadores de guitarra o instrumentos solistas. Colocación a media distancia. El micrófono se ubica de entre 20 a 50 centímetros buscando un balance entre el sonido directo y el ambiente. Sus ventajas es que nos dan mayor naturalidad y desventajas es que es más susceptible al ruido ambiental o reflejos de la sala. Se usan normalmente para grabar guitarras acústicas, pianos, instrumentos de cuerda. Room miking, micrófono de sala. Se colocan micrófonos a distancia para capturar la acústica del lugar. Se usa comúnmente en grabación de batería, cuartetos, ensambles grandes o para añadir la sensación de espacio. Técnicas estéreo. Se utilizan dos micrófonos con el objetivo de capturar una imagen estéreo del sonido. Esto genera una sensación de espacialidad y realismo. Esta es la microfonía XY, que consiste en dos micrófonos cardioides cruzados en un ángulo de 90 grados con las cápsulas lo más juntas posibles. Una de sus ventajas es que tiene buena coherencia de fase y es fácil de montar. Y en cuestión de sonido es preciso, pero con una imagen estéreo más estrecha. La técnica ORTF consiste en dos micrófonos cardioides separados por 17 centímetros, formando un ángulo de 110 grados. Sus ventajas es que tiene más naturalidad y espacialidad que la XY, y su sonido proyecta buena imagen estéreo y da sensación de profundidad. La microfonía NOS consiste en dos micrófonos de patrón polar cardioide con un ángulo de 90 grados y una separación de aproximadamente 30 centímetros. Esta es la técnica conocida como AV o espaciada. Consiste en dos micrófonos omnidireccionales separados entre 40 o 1 metro de distancia. Una de las ventajas es que captura y amplía naturalmente el estéreo. Una de sus desventajas es que hay riesgos de problemas de fase si no se maneja bien, y
a veces requiere corrección en el proceso de la mezcla. La microfonía mid-side consiste en un micrófono cardioide, que sería el mid, que capta al frente, y uno bidireccional side, que capta a los lados. Luego se decodifica sumando y restando las señales en la mezcla. Una de sus ventajas es el control total del ancho estéreo en postproducción. Desventajas es que necesita la decodificación para poderla oír correctamente, es decir, hacer los paneos. Y usos comunes en el cine, en grabación de estudio. Con esto concluimos el webinar. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.